Un gusto estar con usted en esta noche aquí en Contracara. Hay dos temas que tenemos hoy sobre la mesa. Obviamente, el primer tema, el más importante, el más relevante, pues es la concentración, como usted le quiera decir, lo que sucedió el día de ayer en varias ciudades de la República Mexicana, obviamente en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo y en algunas partes del planeta también. Hubo manifestaciones en Londres, en Barcelona, en Madrid, hasta en Costa Rica, en fin. Hay un movimiento importante que se dio el día de ayer por la defensa de la democracia en nuestro país. Y pues vamos a platicar abiertamente, sin tapujos, sin censura, hoy sobre este tema con Francisco Torres Landa, integrante y bueno, pues también organizador de esta marcha. Él es miembro del Comité Ejecutivo de UNE México y parte también del colectivo Unidos. Y me da muchísimo gusto verte, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto verte. Siempre un placer platicar contigo y tu importante auditorio. Oye, a ver, bueno, de entrada están contentos, ¿no? O sea, sí llenaron cañón, sí hubo gran convocatoria. Sí, estamos muy contentos, sobre todo porque, a diferencia de otras, digamos, cuestiones donde tú ves personas, aquí todos los que nos dimos cita ayer fuimos por nuestros propios medios, en absoluta libertad de hacer patente el hecho de que hay cuestiones que nos preocupan y que nos queremos ocupar de defender básicamente todas las cuestiones relativas a una democracia que hoy se encuentra amenazada y que, como tú puedes ver ahí en estas imágenes tan emblemáticas, pues nos dimos citas, los números van y vienen, pero la verdad es que habíamos cientos de miles de personas que, repito, todos acudimos con una gran convicción ciudadana de que efectivamente hay una salida por la vía de las instituciones, por la vía de preservar un voto libre. Fíjate que uno de los temas que de mejor manera resumen lo que se propuso ayer es tener voto libre. Y voto libre encierra muchas cosas. Encierra que el proceso, que las instituciones, que los tribunales y todo lo que tiene que ver alrededor de esta cuestión comicial, de elegir a nuestros representantes en los distintos cargos de elección popular, se haga con libertad, que no haya mano cargada, que no haya dados cargados, que no haya intervenciones, sino que sea la libre voluntad popular y los avances democráticos los que prevalezcan ahora el 2 de junio. Con esa convicción, insisto, es que acudimos estos cientos de miles, volvimos a llenar el Zócalo y lo hicimos también en básicamente 120 ciudades, número redondo, 100 en México, 20 en el extranjero, con esa misma premisa, insisto, de defender a nuestra democracia, teniendo un decálogo que se hizo público desde el lunes pasado, pero que se le dio ímpetu al inicio, digamos, del acto formal, y después, con broche de oro, Lorenzo Córdoba hizo una disertación de por qué es importante defender a nuestra democracia, cuáles son los temas que la amenazan y cuáles son los riesgos que se podrían, digamos, generar si no detenemos los intentos autoritarios. Así es que sí, creo que el evento fue redondo en muchos sentidos. No nos llovió, el día anterior llovió, este día no. El sábado nos respetó Tlaloc y hicimos, insisto, la tarea conjuntamente. Así es que sí, quedamos muy satisfechos. Por ahí de las 9:30 de la mañana todavía poca gente, pero después, en cosa de media hora, 40 minutos, aquello estaba totalmente saturado de muchos ciudadanos, de todas las distintas, digamos, pues, creencias, orígenes, sectores sociales. Yo vi una gran diversidad y eso me dio también mucho gusto. Si acaso creo que tenemos una tarea pendiente con los jóvenes. Vi más jóvenes que en las ocasiones pasadas, pero todavía nos falta atraer a más jóvenes. Salvo esto, creo que el saldo es redondo, incluyendo, no sé si viste fotos de cuando abandonamos, la plancha del Zócalo quedó absolutamente limpia. Como la encontramos, la dejamos en absoluto orden. No hubo un solo, digamos, intento o algún tema que destacar adverso. Y pues hay que decirlo, dos cosas que son pretitos en el arroz es que nos coloquen vallas metálicas a la casa que es del pueblo, que es el Palacio Nacional, nos parece francamente inaudito, porque nosotros jamás vamos a promover un acto de ilegalidad, menos de destrucción y menos de un patrimonio cultural como es el Palacio. Y también nos quitaron algo que nos pertenece, que es el lábaro patrio. La bandera no es la segunda vez que nos la quitan, como si eso fuera
un acto de desproveernos de algo que nos corresponde. Afortunadamente, aunque no era la bandera más grande, el número de banderas de México que se llevaron, ahí puedes ver en la imagen, era suficiente como para reemplazar pues lo que hubiera sido el lábaro ahí en el Zócalo. Pero repito, eso no nos va a detener. Somos más maduros que detenernos por esas, francamente, tonterías. Y lo que está en juego, que es más importante, es que sepamos que el 2 de junio hay un ejercicio libre, pleno y democrático. Ese es el objetivo. Oye, déjame preguntarte primero, digo, hay varios temas que tocas y que me das la guía y la pauta de esta conversación. Claro. A ver, Francisco, me llama mucho la atención el asunto anti-López Obradorista de la marcha y lo digo con toda sinceridad. Yo entiendo que los organizadores son ultra cautos en señalar que no es una marcha anti-López Obradorista, pero es una marcha para defender la democracia debido a las iniciativas que consideran ustedes son atentados contra la democracia y que estas iniciativas vienen del presidente López Obrador. Teníamos ahí a Ferbe Lausarán, si no me equivoco, pues hablando de todas las veces que el presidente ha violado la Constitución. Teníamos también a la gente pues gritando a grito pelado, lo cual está bien, o sea, yo eso no lo veo mal, eso es parte de la democracia. Y gritaban, fuera López, fuera López. Y en algún momento, narco presidente, narco presidente. O sea, está bien, ¿por qué no de pronto aceptar pues que esto es claramente una marcha antipresidente, antigobierno, anti 4T? O sea, no vi a alguien que estuviera ahí, y te lo digo con el corazón en la mano, querido Francisco, que fuera a votar por Claudia Sheinbaum, pues. La misma Claudia Sheinbaum descalificó la marcha. Y eso pues es parte del ejercicio democrático, porque pues pasa, son las libertades, se vale. ¿Por qué esta insistencia, este cuidado en decir que no es una marcha anti-López cuando, pues, para todos es claramente una marcha anti-López? Lo cual, insisto, no tiene nada de malo. Sí. Yo te diría que no voy a tratar de, digamos, de dar la píldora, ni mucho menos, pero yo te diría con absoluta convicción de que en el diseño, la ejecución y los comentarios jamás se pensó en que esto fuera una marcha anti nadie. Creo que coyunturalmente el presidente, yo puedo decirte, un López Obrador de hoy comparado con el López Obrador de 2006 o 2012, él hubiera estado en 2006 y 2012 de este lado. Él estaría en la plaza pública diciendo lo que está haciendo el gobierno en turno es contra las mejores prácticas en materia de no intervención, en materia de no perturbar, digamos, el orden ciudadano, de no perturbar las reglas que se impusieron, una buena parte de las cuales, hay que decirlo, fueron a solicitud de él. Él fue el que solicitó que muchas de estas reglas de que no se interviniera en la campaña, de que no se interviniera con el uso de recursos públicos, él es el origen. Las reformas, sobre todo las de 2007, provienen de un reclamo directamente que él estuvo encabezando después del proceso electoral tan complicado que fue el de 2006. Así es que depende de qué López Obrador me hables. El de ahorita, pues sí, efectivamente está yendo en contra de lo que él sugirió, de lo que él propuso, y pues no lo está cumpliendo porque está en el poder. Pero fuimos muy cuidadosos por varias razones. Uno, porque nuestro deseo no es en contra de alguien. Nuestro deseo es a favor de la democracia y a favor de comicios limpios. Nuestro deseo es que todos los candidatos del partido que sea, Morena incluso, la coalición de Morena o la coalición del otro lado, digamos, o mismo MC, es que puedan jugar en un piso parejo. Eso es de lo que se trataba. Y yo te aseguro, digo, nunca no teníamos nos reservamos el derecho a admisión. No fue así. La convocatoria fue tan abierta como se pudo hacer y lo único que se solicitó es que no violentáramos la ley y que no la violentáramos de ninguna manera. Eso quiere decir que no violentáramos el hecho que estábamos en intercampañas, de que no puede ser un acto proselitista y de que lo que estábamos impulsando es que el proceso, insisto, revirtiera en un voto libre y los riesgos que tanto Analú cuando leyó el decálogo como el propio Lorenzo, si te fijaste, fueron absolutamente neutros, es decir, que todos hagan su chamba. Voy a ponerte un ejemplo, si el día de mañana uno de los partidos de la coalición opositora decide simpatizar con alguna de las iniciativas que presentó el presidente, pues nosotros tendríamos que decirle, eso es incompatible con lo que se manifestó el 18 de febrero, no estamos de acuerdo con ello. Entonces, yo creo que es entender como esto.
las reglas que nos fijamos para entender nuestro proceso democrático deben de respetarse. Cualquier persona que intente pisotearlas, violentarlas o simplemente ignorarlas, no va a recibir simpatía de parte nuestra y tendríamos que ser contestatarios. Hay que señalar, como lo hemos sido durante muchos años, hoy en materia electoral, pero lo hemos sido en materia de seguridad y justicia desde Cedillo. O sea, esto no tiene ningún tema nuevo de que seamos contestatarios y que la actividad ciudadana, si acaso, tiene que irse incrementando para ser más exigentes y no hagan cosas contra las cuales, además, ellos son los primeros obligados a cumplir la ley. Protestaron cumplir con la Constitución y con las leyes. Lo único que le estamos diciendo es no se les olvide lo que prometieron hacer. A ver, te lo digo con todo cariño, querido Paco, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, Francisco, hemos platicado en muchas ocasiones, y me acuerdo, Francisco, aquella vez cuando estuviste impulsando la regularización de la mota, que es una lucha que tú también traes, ¿no? El tema de la legalización de marihuana y del uso de la cannabis. Y en aquel momento, no sé en qué foro, pero yo te lo pregunté, oye, pues a ti te gusta meterte mota, ¿no? O ¿por qué quieres legalizar la mota? Y decías, no, porque yo creo en las libertades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llamaba la atención que alguien que no consumiera marihuana estuviera a favor y luchara tanto. Tú dijiste hace rato algo que me encantó, no quiero dorarte la píldora. Es que no es dorar la píldora, o sea, fuera de ustedes, te lo digo con el corazón en la mano, fuera de ustedes, no hay alguien que considera que esta es una marcha 100% ciudadana y que no tiene nada que ver con los partidos políticos y que no tiene nada que ver con la elección que empieza la campaña en 15 días, Francisco. Inclusive el mismo presidente López Obrador los ve a ustedes como adversarios, ¿no? Lo que hoy les receta ahí en su mañanera de todos los días, pues ya sabe, dividiendo y hablando de una democracia distinta a la de ustedes y la de él. Yo creo que nada más debe haber una y no que tiene que haber democracias para cada quien. Pero a ver, si te parece, veamos a López Obrador y de ahí te quiero hacer esta pregunta. Primero, este es López Obrador. Son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. Dice oligarquía, conservadores, que quieren regresar sus canonjías, sus servicios. ¿Qué me dices sobre esto, Francisco, que pues, señala el presidente? El presidente los ve como adversarios y yo te pregunto, ¿neta no ven como adversario al presidente? El problema que yo veo es que yo no creo en esta figura maniquea o en este tema de que haya dos visiones del mundo y que uno tenga que estar, digamos, en un lado o en el otro. Lo que podemos hacer más bien es ubicarnos en esto. Lo que somos mexicanos, tenemos problemas en común y tenemos que revisar cuáles son las mejores formas para llevar a cabo o llegar a una solución. Nosotros no coincidimos con este tema y menos además el que es el presidente de todos los mexicanos. Lo único que no debería hacer es dividir el mundo en dos y este tema de que haya adversarios o no nos parece un error fundamental. El señor debería haber dejado de estar en campaña el 1 de diciembre de 2018. Parece que nunca tomó noción de que él tenía que ejercer el mandato para todos los mexicanos y no solamente para algunos. Nosotros no queremos caer en esa provocación. Me parece que lo que tenemos que hacer es, por el contrario, buscar temas en que haya unidad, en que haya un diagnóstico común de cómo llegar a soluciones y
que se escuchen muchas propuestas ahora que empiece la campaña y que las personas podamos elegir libremente en la presidencia, en el Senado, en las diputaciones, en las gubernaturas, alcaldías, etcétera, a quien mejor satisfaga nuestras necesidades en cuanto a ciudadanía se refiere. Entiendo que es fácil caer en este juego de unos contra otros, pero nosotros más bien lo que propalamos es la unidad. Propalamos el hecho de que haya una sola vía para tratar de entender por dónde caminar hacia el país y escuchar ofertas y decidamos cada quien por dónde queramos caminar. Pero el presidente se equivoca en dividirnos. Nosotros proponemos unirnos. A ver, déjame preguntarte sobre su decálogo, sobre esto que movieron. Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Yo recuerdo muchas elecciones donde el gobierno metió las manos. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no es libre. Híjole, ha pasado una y otra vez. Si el gobierno quiere desaparecer el INE, controlar el Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte, el voto no es libre. No sé qué tan ajena a la tentación del poder en el PRI y en el PAN en los sexenios anteriores ha sido para que el voto anterior sea o no libre. Si el gobierno amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Cada sexenio parece que tiene una censura en particular. Si el gobierno te dice que si gana la oposición se van los apoyos, las pensiones y las becas, el voto no es libre. Que el PRI no hacía eso, no lo hizo varias veces. Si el gobierno busca confundirte con propaganda, el voto no es libre. Avientan propaganda todo el tiempo. Lo hizo Calderón, lo hizo Peña, lo hicieron todos los otros gobiernos. Si el gobierno amenaza o corrompe a los empresarios, el voto no es libre. Pues bueno, vaya que ese poder fáctico de los empresarios ha estado jugando siempre y no necesariamente a favor del voto libre, ¿no? Si el gobierno promueve encuestas falsas, el voto no es libre. Nada más se me vienen a la mente las encuestas tan falsas de Mid y de Anaya en el sexenio pasado. Yo hablé con Lorenzo Córdoba la semana pasada y le pregunté, oye, que antes estábamos en jauja o antes sí era libre, ahora no es libre. Y él mismo señaló, no, sí ha habido muchísimas violaciones anteriormente. A mí me brinca mucho que estén hablando de un voto libre, insisto, Francisco, como si antes estuviéramos en el paraíso, como si antes esto fuera impoluto, como si no hubiéramos pasado tantos fraudes y tantas cosas y tantas aberraciones y tantos errores y caídas y tropiezos a lo largo de los últimos años. De acuerdo a lo que dicen aquí, con todo respeto, pero pues yo pensaría que entonces el voto nunca ha sido libre, Francisco. ¿O sí? ¿Por qué ahora no es libre y antes sí? No, yo creo que lo que dices, o sea, tienes toda la razón en cuanto a que eso es lo que propone este decálogo democrático. Yo lo que agregaría es que lo que estamos buscando es justamente que las conquistas que han tomado muchos años acumular y llegar a procesos en los cuales hemos venido paulatina, pero constantemente mejorando, no se deterioren porque alguien nos quiere llegar o regresar a los 60s o a los 70s. Te diría, ese decálogo tiene vigencia desde hace muchos años. Tiene que ver justamente con el hecho de que haya una evolución, una progresión de derechos que ha costado tiempo, dinero, esfuerzo y diría alguien, incluso sangre. Creo que ayer lo dijo justamente Lorenzo haciendo alusión de que ha habido pues, personas que han muerto en función de un esfuerzo de robustecer nuestro sistema democrático. Entonces, yo, lejos de ver un problema en que lo que se leyó ayer fuera inconsistente con un pasado, yo más bien diría, ese pasado es el que nos alimenta para señalar que lo que hemos conquistado y lo que hemos tenido como aspiración desde hace muchos años no se pierda de un borrón y una cuenta nueva. Yo te diría que desde 77 con la reforma de Reyes Oreoles, yéndome después a 88, 97, 2000, hay hitos electorales que nos han permitido gradualmente dejar atrás un sistema hegemónico, un sistema opaco, un sistema en el cual el voto era francamente pues una representación teatral, a encontrar que haya alternancia pacífica, que haya competitividad electoral y que haya instituciones que vigilan el proceso. Entonces, eso es lo que no queremos perder. No hay un pasado perfecto, pero ha habido una evolución favorable que hoy está en riesgo. Eso es lo que queremos señalar. ¿Cuándo fue libre el voto, Francisco? ¿Con Calderón, con Peña, con Fox, con Cedillo? Yo creo que si tú analizas la historia latinoamericana, digamos, la primera alternancia en el año 2000, normalmente en Latinoamérica esas alternancias se dieron como guerras civiles, como golpes militares u otro tipo de acontecimientos en que había
derramamiento de sangre. O sea, los partidos hegemónicos no dejaban el poder así tan tranquilamente. No ha sido historia perfecta, no, pero creo que nadie duda de que en 2000 hubo una alternancia, que después en 2012 hubo otra alternancia, en 2018 hubo otra alternancia, y han sido procesos generalmente pacíficos, es decir, no ha habido una conflagración en la cual tengamos guerras civiles como la de principio del siglo pasado. Entonces yo creo que sí hay un avance, insisto, no está exento de críticas y seguramente hay muchos temas para poder mejorar, pero decir que tenemos que destruir al INE, que el tribunal esté hoy acéfalo en cuanto a que no tiene las salas completas, que debemos de cercenar los recursos, que debemos de partidizar el funcionamiento de los órganos de conducción dentro del partido, dentro del órgano electoral, dentro del INE, eso es regresivo, eso no es en la dirección correcta. Yo creo que ayer lo dijo también Lorenzo y coincido con él, sí se pueden tocar los organismos, pero para mejorar, no se pueden tocar para destruirlos, y las iniciativas, por lo menos las que hoy están vigentes en el Congreso, no tienen un sistema, un objetivo progresivo. Quieren retrocedernos a otras épocas, y eso es con lo que no estamos de acuerdo. Híjole, lo que pasa es que, y yo no estoy a favor de nadie, francamente para mí la clase política es bastante deleznable en general y no nos llevan a ningún lado. Salimos adelante los ciudadanos, no los de la sociedad civil de organizaciones solamente, sino los de a pie, los de a de veras, los que ayer estaban buscando algo para chambear, no necesariamente marchando, y luego con todo respeto, querido Francisco, pero hablar de las guerras latinoamericanas, hablar de cómo Maduro y cómo Chávez antes tomó con guerras y con muertos Venezuela, hablar de la esclavitud que se está viviendo en Cuba, y me voy más allá de lo que acaba de pasar en Rusia, en donde Vladimir Putin mató a Alexei Navalny, ya sea por una orden directa o ya sea porque Alexei Navalny nunca tuvo que estar en la cárcel. Me parece abismalmente distante a lo que estamos viviendo en México. O sea, aquí estamos hablando, uno, de que hay una propuesta que a ustedes no les gusta, que soy franco, a mí tampoco, pero hay una propuesta que en teoría tendrá que votar el Congreso en su democracia, en la mayoría del pueblo, de reducir diputados y senadores, de desaparecer o no desaparecer el INE. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece populista y también creo, y creo que tú también lo sabes, pues que eso no va a pasar y nomás es entrar en la narrativa del presidente. Yo por eso insisto, neta, porque se lo preguntaron hasta el mismo Lorenzo Córdoba ayer, neta ven en riesgo la democracia de México en este momento porque al presidente se le ocurrió mandar 20 reformas que el mismo presidente sabe que no van a pasar. O sea, ¿de verdad ven en riesgo la democracia? Te lo pregunto con toda sinceridad, Francisco. ¿En serio? Sí, sí lo vemos, Luis, porque además lo que no sería óptimo es decir, quedarnos como las ranitas en una olla en ebullición y esperarnos a que perdamos la vida porque no nos dimos cuenta que la temperatura iba creciendo. Y mira, la burra no era arisca, pero el plan A, el plan B y el plan C, los tres han sido derrotados en base a que la ciudadanía se ha manifestado clara y contundentemente de que no hay tolerancia ante cuestiones que tenían que ver con modificar la Constitución para eliminar órganos autónomos, concretamente el INE, y perder así todos estos años de progreso. Tampoco permitir que por legislación secundaria se fuera por el mismo objetivo con esta legislación que se llama de cañería, ¿no? Que es legislar en contra de la Constitución y que la Corte no lo detuviera. Ese plan también se detuvo. Y ahora el plan C, porque nos lo están anunciando, no es un tema especulativo, nos están diciendo abiertamente que quieren destruir muchos de los avances democráticos. Oye, ¿pueden o no ser aptos de ser aprobados en el Congreso? Qué bueno que no sean aprobados, pero la ciudadanía tiene que libremente expresar sus ideas respecto a si simpatiza o no con esas decisiones. Te voy a decir, por ejemplo, en el plan A, la decisión fundamental por la cual no flaquearon los partidos de oposición fue porque la ciudadanía les exigió y les dijo, no vayan a flaquear. Es importante que aquí no haya una concertación política para darle gusto al presidente a cambio de canonjías. No entren en ese terreno. Entonces yo estoy de acuerdo que afortunadamente estamos lejos todavía y espero nunca acercarnos a la situación de Venezuela, de Rusia, de Cuba, etcétera. Pero no tenemos por qué aproximarnos si tenemos otro destino en cuanto a mejoría institucional y mejoría democrática. ¿Por qué nos tenemos que esperar a estar tan mal para reaccionar? Yo creo que es mejor brincar con el agua caliente a esperar a estar en ebullición.
¿Es distinto el plan C a quítale el freno al cambio de Vicente Fox, Francisco? Yo creo que sí es muy distinto porque de Pedían lo alguna manera... mismo, ¿no? Pedían los dos, pedían tener el Congreso para pasar sus iniciativas. ¿Es distinto? ¿En qué es distinto? Sí, nada más que, digo, no quiero decir que simpatizo con una forma de pensar y no con otra. Ajá. Pero sí hay una diferencia muy importante entre regresar a los 60s y tratar de ir hacia un país en el que haya mayores libertades, progresividad de derechos, etcétera. Recuerda que nuestra Constitución se modificó en 2011 bajo la premisa de derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ser progresivos y tienen que ser en avance. Las propuestas que están hoy en día ahí nos regresarían a un país que ya desapareció, un país de partido hegemónico. No tenemos por qué simpatizar con esa propuesta. Propuestas que se debaten en el Congreso, que es electo por el voto popular. ¿Qué pasa si el Congreso pasa eso? ¿Qué pasa si la gente, al final, apoya un plan C? Las democracias a veces mueren por las mismas democracias. Es duro, es doloroso, pero la realidad es que esta democracia moderna, pues es bastante exigua en la historia. Por desgracia, pareciera que la mayor parte de la humanidad en la historia ha sido dominada por tiranos y eso es horrible. Pero esta democracia de la cual estamos hablando, de verdad, parece un accidente, ¿eh? O sea, de la caída del muro en el 90 a la llegada de Trump en el 16 a Estados Unidos. ¿Qué pasa si la gente vota así? ¿Eso ya no es democracia? No, yo creo que tienes toda la razón que si en forma mayoritaria, en un voto libre, con lo que tiene que ver con voto libre, la mayoría decide inclusive dar mayorías calificadas para que esta reforma pase, en paz. Ya cada quien sabrá lo que tiene que hacer en ese supuesto, pero lo que no se vale es permitir lo que ya hemos visto en estados como, por ejemplo, como Michoacán, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, en que la delincuencia organizada modificó el resultado electoral, porque eso está documentado y está preciso. Entonces, si no llamamos a la ciudadanía a darse cuenta que de no tener una presencia contundente, de no exigir que las elecciones se lleven a cabo en forma transparente y autónoma, lo que sí podemos caer es que se simule democráticamente un resultado electoral para llevar a un plan C que es francamente regresivo. Claro. Si a pesar de todo esto el voto es absolutamente libre y la ciudadanía mayoritariamente opta por cierta opción, pues eso se tiene que respetar. Tú ya dijiste, a lo mejor mucha gente pensábamos que el que ganara Trump la presidencia era un retroceso, pero así se decidió. Lo es. Y ¿qué pasó? Y ahora tienen esa nueva oportunidad, ¿no? Está en paz. Pero yo no creo que haya nadie, salvo el propio Trump, que haya dicho que la elección que lo llevó a ganar fue fraudulenta y que la que le llevó a perder, esa sí fue fraudulenta según él. Eso es lo que no se vale, tener dos estándares para un mismo proceso. Bueno. Todo lo que le pedimos al presidente es que no meta las manos y que respete los resultados. Nosotros no seremos sino guardianes del proceso electoral y el resultado que sea, el que sea, lo vamos a respetar. Cierro preguntándote, Francisco, los jóvenes, ¿por qué crees que no emocionan a los jóvenes? ¿Por qué en la era del ChatGPT, de jóvenes que tienen el futuro cancelado, de jóvenes que no tienen seguro, de jóvenes que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener una pensión, de jóvenes que están estudiando una carrera y cuando terminen su carrera quizá esa carrera vaya a ser ejercida por robots, de jóvenes que hablan otro idioma que por lo regular también juzgan mucho? ¿Por qué no los emocionarán? ¿Por qué será? Yo creo que son varias cosas. Es un problema multifactorial y es un problema que merece toda nuestra atención, pero te diría que incluso platicando con mis hijos, están jóvenes, uno se siente joven, pero ya no estamos tan jóvenes, mis hijos sí lo están, muchos de ellos lo que nos expresan es que ellos no tienen noción de lo que está en riesgo, porque nunca lo han perdido. Ellos han vivido en un mundo donde las cosas son, digamos, relativamente inmediatas, donde los procesos electorales se han venido respetando, donde las cosas son más por el tema de tecnología y por el tema de redes sociales, etcétera, pero no han tenido un real riesgo. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es informarles los grandes destinatarios del proceso democrático hoy y futuro son ellos, porque pues, por simple cronología ellos son los que van a estar viviendo más tiempo en este país y por lo tanto mayormente afectados por lo que se vida. Entonces creo que ahí hay una parte importante. Hay causas que les importan, medio ambiente, facilidad, digamos, de trabajo, uso de tecnologías, generación de nuevos empleos. Me parece entonces que las propuestas políticas que arranquen ahora el 1 de marzo tienen que ocuparse de esos temas
para atraer a ese segmento del electorado y que genere entusiasmo vincularse con una u otra fórmula. Entonces, es clarísimo que los equipos de campaña tienen que acercarse a aquellas causas que motivan al electorado joven, que además representa números más, números menos, pero más o menos es un tercio del electorado total, y por lo tanto no es despreciable. Ellos pueden inclinar la balanza en uno o en otro sentido. Hay que hacerlo, sin ninguna duda, ellos deben de ser artífices importantes del resultado el 2 de junio, y pues hay 90 días para asegurar que eso suceda y que no sean ausentes. Insisto, yo he visto una evolución favorable, pero todavía no suficiente de lo que debe ser que ellos sean grandes protagonistas el 2 de junio. Bueno, pues a ver si los logran convencer, porque la verdad es que creo que viven totalmente ajenos la mayor parte de los ciudadanos, no nada más los jóvenes, al tema político. No dicen nada, no resuelven nada, no empatiza con la mayor parte de la gente. Sí, hay quien está politizado, ustedes, ellos, pero la mayor parte no se nota politizada, se nota buscando cómo sacar adelante la vida, rascándose con sus uñas, y ya muy acostumbrada a que la política, sea cual sea, les quede mal, querido Francisco. Ojalá los logren convencer. Yo confío en que sí se logrará, Luis, porque además no eran pocos los que nos decían, no, hombre, la calle nunca la van a llenar, o sea, jamás va a haber una representación masiva. Bueno, a lo mejor unos cuantos en la Ciudad de México, pero nunca en el resto del país y en el extranjero. No, hombre, no los van a pelar nunca. Y la primera marcha, órale, hubo una representación masiva. Bueno, está bien, pero no van a llenar el Zócalo. Es imposible, porque esa plaza nunca la van a llenar, solamente algunos, no. La ciudadanía es apática, es desinteresada. Pero ese es su único termómetro, Francisco, No, porque, pero yo creo que a ver, o sea, el presidente opositor llenó el Zócalo y los alrededores del Zócalo un friego de veces y perdió elecciones. Llenó el Zócalo cuando la elección de Peña Nieto y perdió esa elección. O sea, Luis, ¿no? ¿Esa es la referencia que tienen? Te voy a decir, en el proceso democrático sí va a haber una diferencia importante. El número de personas que acudan el día de la elección a las casillas sí hace una diferencia cualitativa en cuanto a cuál sea el resultado de la elección. Entonces yo hago el símil de que si tantas personas deciden acudir a la plaza pública, porque hay temas que le interesan, hay temas que les preocupan, ese mismo interés, ese mismo fenómeno es el que tendría que verse el día de mañana en las casillas electorales. Yo veo una simetría ahí. Si no hubiera tal interés, pues ni salgo a la plaza pública ni voy a votar. Y al contrario, ayer en más de 120 ciudades hubo una manifestación clara de que sí hay interés en participar en las tareas políticas y en las tareas públicas del país. Ese es el mismo interés que queremos el día 2 de junio. Yo en eso creo que hay una simetría absolutamente creíble y deseable. Vamos a ver cómo va evolucionando este asunto. Yo de entrada te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos aquí en Contracara en Heraldo Televisión y además por una conversación así de franca y directa. Te mando un abrazo, querido Francisco. Gracias. Igualmente, Liz, como siempre, siempre a tus órdenes y muy entusiasmados, convencidos de que hay un futuro bueno para el país. Gracias. Es Francisco Torres Landa del Comité Ejecutivo de UNE México y parte del colectivo Unidos.